propósito del sacrificio. ¿Por qué hay sacrificios en absolutamente todas las culturas, en todas las mitologías antiguas? Traté de pensarlo, volví a mis textos de antropología, de estudio de los mitos, y confirmé lo que yo ya sospechaba. En numerosos rituales, el sacrificio se presenta de dos maneras opuestas. Primero, como una cosa muy santa de la cual uno no puede abstenerse sin negligencia, o como una especie de crimen. El sacrificio se presta a un juego de sustitución recíproco, porque entre el sacrificado y el salvado hay una reciprocidad. La religión clásica acalla nuestra curiosidad sobre estos hechos. Nos dice, pasó esto como si fuera un cuento. Pero la frecuentación de los autores antiguos despierta nuestra curiosidad y tratamos de entender. El mito no es cuento, es sabiduría antigua puesta bajo la forma de cuento. ¿Por qué nos preguntamos ¿por qué no nos preguntamos sobre las relaciones entre el sacrificio y el odio y la violencia? Los mecanismos de la violencia y del odio varían poco de un individuo a otro, de una cultura a otra. Un hombre que odia se parece a otro hombre que odia. Una vez que está despierto, el deseo de odiar conlleva a algunos cambios y es más difícil apaciguarlo que despertarlo. Se dice que el odio es irracional. Sin embargo, tiene sus razones. Las sabe encontrar cuando necesita desencadenarse. Eso se llaman pretextos. El odio insaciado busca y acaba por encontrar una víctima sustituta. A una criatura que excitaba su odio, sustituye otra más vulnerable que pasaba por ahí. Esta actitud a sustituir no es propiamente humana. Conrad Lorenz habla de un tipo de pez que, si le quitan sus adversarios naturales con los cuales pelea para el control de un cierto territorio, si le quitan esto, se voltea contra su propia familia y la destruye. El sacrificio ritual está fundado sobre una sustitución parecida e invertida. El sacrificio, la inmolación de la víctima, desvía el odio de algunos seres que no se puede sacrificar hacia aquellos cuya vida importa menos. Se escogía en la especie animal las víctimas más humanas. En la literatura antigua, la hipótesis de la sustitución para explicar el sacrificio está siempre presente. Basta con leer. No se trata de expiar nada. No hay culpa. La sociedad busca desviar hacia una víctima relativamente indiferente. Pone en su lugar una víctima sacrificable. Un odio que podría golpear a sus propios miembros. Lo desvía. Hay una propensión a echarse sobre las víctimas sustitutas. Los cuentos de hadas nos muestran el lobo, el ogro, el dragón, tragándose una piedra en lugar de un niño. No se les quita la presa, no se les quita el odio, se les da otra cosa. Es también la historia de Caín y Abel. Caín cultiva la tierra, Abel es un pastor. Uno de los dos hermanos mata al otro, y es aquel que no dispone de un animal. En el Antiguo Testamento y en los mitos griegos, los hermanos son casi siempre hermanos enemigos. Aparecen como fatalmente llamados a ejercer uno contra otro un odio que las víctimas terceras, sacrificables, no pueden disipar. La idea de la sustitución tiene por objeto engañar el odio. Se interpone a un animal que impide los contactos directos que podrían desencadenar el odio. Podemos definir el sacrificio como una mediación entre un sacrificador y una divinidad. La divinidad no tiene ya para nosotros ninguna realidad, no hablamos así, no tenemos necesidad de tanto mito. La lectura tradicional de estos mitos, la lectura religiosa de estos mitos,
Rechaza la institución sacrificial en su totalidad. Si introducimos una divinidad, ya no entendemos, solo vemos que hay un cuento, disminuye la inteligibilidad. El sacrificio no tiene ya ninguna función real en la sociedad. La lectura puramente formalista es incapaz de satisfacer nuestra comprensión. En lugar de negar totalmente la teología y los mitos, hay que encontrar las relaciones conflictuales que disimulan y apaciguan. Hay que reconocer que en el sacrificio hay una verdadera operación de transferencia colectiva que se efectúa a costa de la víctima y que carga con las tensiones internas, los rencores, las rivalidades, las veleidades recíprocas de agresión en el seno de la comunidad. La víctima no se ha sustituido a tal o cual individuo particularmente amenazado. Es la comunidad entera que el sacrificio protege de sus propios odios. Hay un denominador común de la eficacia sacrificial. Es el odio intestino, las disensiones, las rivalidades, los celos, las querellas que el sacrificio pretende eliminar. Es la armonía de la comunidad que trata de restaurar. La unidad social se refuerza después de esto. Si abordamos el sacrificio por este aspecto, esta vía real del odio, nos damos cuenta que no es extranjero a ningún aspecto de la existencia humana. Gracias a él, las poblaciones se quedan serenas, no se agitan. Refuerza la unidad de la nación. Recuerden el gesto del hombre que da a su perro una patada, que no se atreve a dar a su mujer o a su jefe. En la Medea de Eurípides, el principio de sustitución aparece contra los hijos. Temiendo la ira de Medea, que su amante Gadón acababa de abandonar, la nodriza pide al pedagogo de alejar a los niños de su madre. El objeto verdadero del odio estaba lejos, es el amante. Medea lo sustituye con sus propios hijos. Un sacrificio tiene por función apaciguar, impedir que estallen los conflictos, porque el odio está ahí, material, es parte del hombre. ¿Por qué los niños, por ejemplo, en tantas civilizaciones están sacrificados? Hablo del pasado, por supuesto. Porque el niño no está dentro de la jugada social todavía. Si matan a un hombre padre de familia con hijos, con mujer o mujeres y puesto social o político, pues hay muchas redes que se mueven. Se arma guerra, no se calma a nadie. Si se sacrifica a un niño, bueno, lloran los papás y luego se van calmando y tienen otro. ¿Por qué se sacrifican a las vírgenes en tantas civilizaciones y tantos mitos? Porque tampoco están todavía en las redes sociales. No hay hijos, no hay maridos, no hay guerra detrás de ellas, no hay rencores. Lloran los papás y se calman. Siempre se busca a un sustituto que no está en la jugada social, para tomar el lugar de aquel que ya está en la jugada social y que puede desatar la guerra. Todos consideran la deuda como un deber de honor. Uno paga su deuda. Y se crearon las redes sociales, las instituciones, para obligar a aquellos que quieren violar esta ley social a no violarla, a cumplir con ella. Se crearon tribunales, se crearon cárceles, se crearon multas y muchos castigos. En todas partes llevamos miles de años ya, que consideramos que la deuda se debe. De ahí viene el nombre. La palabra dice lo que quiere decir. Deuda es algo que se debe. Yo no conozco ninguna civilización, es cierto que no conozco muchas, que considera que no pago, porque no pago. Esto es una originalidad que he descubierto
en algunos medios aquí. No quiero pensar que es parte de la cultura mexicana porque me lastimaría mucho, porque soy parte ya de esta cultura. Toda mi vida adulta se ha hecho aquí a donde voy. Quiero pensar que es de algunas personas que teorizan su negación a pagar. La transforman en un asunto político, en un asunto social, en lo que sea. Siempre son pretextos muy baratos. El deber es asunto de civilización. Si no existe una relación de confianza mínima, de que cuando usted me pide dinero, yo tengo la absoluta confianza de que usted en tal fecha como usted se ha comprometido y firmado, me lo va a devolver. Entonces ya no hay ninguna confianza posible, por lo tanto ninguna relación social posible. Debe haber un mínimo de confianza, José. Si no, la sociedad truena. Sobre las tendencias imperialistas a través de los tiempos, sobre el hecho depredador de las naciones. Esto sí sería interesante, porque sistemáticamente hay algunas naciones que crecen, se desarrollan y tratan de extenderse. Esta extensión puede ser territorial en algún momento, puede ser económica, puede ser cultural. Y esta no se limita al humano, a los grupos, a las naciones, sino que cubre todo el espectro humano. Si usted ve, por ejemplo, las grandes compañías, sus tentativas de tragarse unas a otras, es exactamente el mismo fenómeno transpuesto a un medio económico. Si usted ve a nivel de los individuos, cuando unos crecen, tienen una fuerza mayor y tratan de imponer su voluntad sobre muchos otros individuos, que se transforman en los empleados obedientes de este individuo fuerte. Para mí, se trata del fenómeno depredador. A nivel de las naciones, de las economías, las sociedades, los individuos. Lo vemos todos los días. La depredación es una característica esencial del humano, porque el humano es animal. La depredación es una característica esencial de la naturaleza animal. Porque yo escribo, porque quiero decir las cosas como yo quiero decirlas. Cuando me leo a mí misma no encuentro estas frases que usted dice. Yo sé que hay siempre algo que se llama interpretación. Le voy a contar una anécdota. Unos años después de estar en México, viene una persona de Siria, me encuentro con ella, no la había visto en 15 años. Y le digo, ¿sabes qué? No te hubiera reconocido, cambiaste mucho. Es evidente que en 15 años una mujer cambia. A mí hay gente que no me ha visto en Siria desde hace 25 años. Y es evidente que no soy la misma físicamente que hace 25 años. Y esta persona llama a su hermana, la señora de la casa, y le dice, ¿ves lo que me está diciendo? Que qué sea que vieja me veo. Y yo me quedé, pero si no te dije eso, no te dije eso. ¿Por qué no nos contentamos con tomar las palabras como son? Están escritas, hija. Yo no hablé de esa manera. No hablo de esa manera porque hasta me parece vulgar hablar así. Frívolo. No soy así, hija. Estos son insultos. Lo que traté de hacer es mi tentativa de análisis. Nada más. No sé si se ha fijado, al final viene un largo poema de amor. Y yo no conozco a nadie de los escritores mexicanos que haya escrito un poema de amor a su país. Este poema se dirige a México. Yo creo que es uno de mis mejores poemas, si no el mejor. Luego me dice, los europeos vinieron a nosotros porque ellos lo necesitaban. Se les había acabado la inspiración y la sazón. Para vivir querían más y distinto. Nosotros nos desplazábamos poco, pues el espíritu bastaba para la trascendencia. Y habla de la profunda relación que los antepasados tenían con la naturaleza.
Le cantaban a las cosas buenas y malas, comprendiéndolas como parte de su estancia en la tierra. Para quienes necesitaban conquistar algo o a alguien, solo sería para combatir a aquellos que cometían un acto dañino. No era necesaria la actitud de pertenencia, todo era de todos y a la vez de nadie. Esto es la segunda parte que yo subrayé en la carta. ¿Era así que hacemos historia? Esto no es historia, mija, no es sociología, no es antropología, no es realidad. Es, permítame decirlo, poesía casera. Los libros que he leído y la reflexión que he tenido y las discusiones con los mexicanos que saben del asunto que he tenido me muestran que las cosas, el asunto de la conquista no era así. Si los europeos salieron no es porque se les acabó la inspiración, es porque les quedaba chico el país, porque hubo un desarrollo demográfico, económico y científico inmenso en el siglo XV-XVI. Eso se llamó el Renacimiento. Fue esencialmente científico, que se transformó en político y social, económico, y los llevó a ser más, a que su pequeño continente no los alcanzara. Se les cerró el camino de Asia con la llegada de los turcos, la caída de Constantinopla, y buscaron dónde expandirse. Por eso vinieron. Querían más, no querían distinto, querían más, querían espacio, querían bien. ¿Por qué ganaron? Porque hay una diferencia inmensa entre aquel que está peleando con las flechas y los arcos y aquel que está peleando con las armas de fuego. Porque había una diferencia inmensa a nivel de la ciencia y la tecnología. Me dirán que los mayas tenían observatorios, sí, pero en la misma época en Europa se estaba dando la gran revolución copernicana y todos los descubrimientos de los cuales hemos hablado en este programa. No se trata de trascendencia, porque perdieron en América, porque estaban divididos ya, porque había unos pueblos que controlaron a otros, esencialmente los aztecas en la llamada Nueva España y los incas en Perú. Los dos grandes imperios controlaron a las demás tribus, las trataron muy mal, acumularon resentimiento. Estas tribus no se sentían parte de esta mexicanidad o de esta incaidad. Se sumaron al conquistador y a esos divididos era muy fácil controlarlos y vencerlos. Así se hace historia, no con sentimientos. ¿Qué es esto de profunda relación de los antepasados con la naturaleza? Probablemente de algunos. Pero cuando uno gana o pierde, no se trata de eso. Se trata de datos reales, materiales, ciencia, armas, economía, tecnología. Se trata de agresividad, se trata de alianza. No se hace historia con buenos sentimientos y palabras poéticas. Les cantaban las cosas buenas y malas, comprendiéndolas como su estancia en la tierra. Los poderosos aztecas, los poderosos incas, les cantaban las cosas malas y buenas. No, hija, no. Sacrificaban a pueblos, vendían a pueblos, controlaban a pueblos, indios de la misma raza que ellos, pero que habían quedado derrotados por ellos. Eran poderes imperiales, odiados por la gente que estaban controlados por ellos. Conquistaban, no es necesario que no necesitaban conquistar, conquistaron a los demás. Esto es lo que hay que ver para poder entender la historia propia. Luego me dice, no nos dejas alternativas. Me gustaría que hablaras de lo bueno de este pueblo, por lo menos por donde podemos empezar a reconquistarnos, reconciliarnos, remodelarnos para generar el divino tesoro de la civilización. El tesoro de la civilización, Sandra, no es divino, es humano. Son los humanos que hacen civilización y la hacen con hechos. Primero hay que saber qué es lo que hicimos mal. Si nos negamos a ver el pasado y a comprenderlo, vamos a seguir haciéndolo mal. Entonces, antes saber
Y luego no tener miedo a la autocrítica. Criticar a los demás y criticarse a sí mismo. Y cuando ya hayamos hecho este primer paso, ponerse a hacer cosas. Tener una relación con la realidad real, no solo con los sueñitos y los cantos de los pájaros. Hay muchas y muchas cosas buenas en este pueblo. Muchísimas, ustedes ni las ven porque están demasiado acostumbrados a ellas. Yo las veo. Yo vengo de una zona del mundo que ha sido maltratada por la naturaleza y por la historia. Nos dieron 3 metros de desierto y nos dijeron hagan una civilización. A ustedes les dieron una riqueza inmensa. Yo aprecio mucho más que muchos otros lo que hay de bueno en este país. Pero hay que ver las cosas adentro de la realidad, no andar soñando. Está bien soñar para hacer arte. Para hacer civilización se necesita una relación con la realidad. Para no dejarse derrotar se necesita ser realista. Volvemos a la Sinfonía de los Juguetes de Mozart. Bien, el poder de los padres vuelve a ganar importancia con la industrialización. El padre deja el trabajo. El padre distribuye la comida y las canciones, dicta su ley, domina la historia de la vida privada. Pero se le acusa de ser ligero, imprudente. Ya no es este jefe grave, austero, poco comunicativo, ausente, desposeído. Su autoridad no es tan evidente como antes. Los hombres están irritados de tener que obedecer a sus padres. Dejan en masa la campiña patriarcal. De esta época data el vacío del campo. El desarrollo de la industria transforma la función paterna, sacude las estructuras familiares. Hay una filiación profesional a través de la transmisión de un oficio. Hay modificaciones profundas en la reproducción social, las relaciones padres-hijos. La reproducción social es perturbada. El paternalismo remodela la familia obrera, integrándola en la empresa. El patrón tiene figura de padre, un nuevo modelo de padre. Hay control social en el nombre de los imperativos de producción. El patrón garantiza un alojamiento, un trabajo, servicios de salud, una cultura. Es el padre reconocido en virtud del valor del trabajo y del lugar de cada uno en la organización del trabajo. La familia moderna se inscribe en este nuevo contexto de una sociedad volteada hacia la valoración del trabajo. Aparecen modificaciones en el interior de las familias, con la emergencia de algo absolutamente nuevo que no existía antes, la adolescencia. ¿Qué es esto, adolescente? Para el medievo no existe. Una adolescencia singular. ¿Ven cómo es la historia? Antes ni siquiera existía la niñez. Y luego, con el Renacimiento, se descubre que existe algo que se llama infancia. Con la industrialización se descubre que hay algo que se llama adolescencia. Se reproducen, se contestan los modelos sociales, se niegan los modelos sociales. La potencia paterna ya no es sagrada ni incontestable. Hay emancipación. Los cambios educativos desestabilizan la autoridad paterna. El poder que tenía el padre en materia de modelo educativo le escapa o está siendo competido. ¿Por qué? Por el monopolio del Estado en la educación. Hay disminución de la opción familiar.
La ley prevé una multa contra el padre que habría impedido a su hijo recibir la enseñanza. El padre ya no educa tanto, el Estado educa. Las asociaciones de los padres de familia se movilizan contra el monopolio de la educación por el Estado. La familia moderna se constituye alrededor de la disminución del poder de los padres. Tenemos una serie de leyes sobre la prohibición del trabajo de los niños, sobre la inhabilitación de la potencia paterna, si se reconoce que el padre es indigno, por ejemplo, la ley sobre los malos tratos infligidos a los niños, sobre el reconocimiento del derecho de búsqueda de la paternidad. Aparece, por ejemplo, la noción de interés del niño. Estas leyes protegen al niño del autoritarismo del padre. La paternidad se aleja del comunitarismo que caracterizaba la familia tradicional, con la necesidad de perpetuar tradiciones, inscribir sus derechos, deberes, obligaciones en una tradición religiosa. En la familia moderna se limitan las opciones, subordinándolas a los intereses del Estado. El papel del padre es dominante, es el jefe de familia, detentor de la autoridad, de los derechos familiares. Se denuncian sus carencias, sus faltas, sus excesos, su irresponsabilidad. Y aparece la imagen del padre borracho que gasta su paga en el café o del burgués infiel que gasta en sus amantes. La noción de jefe de familia significa responsabilidad económica, jurídica y social. La esfera privada se transforma por el hecho de la escolarización de los niños, por el hecho del achicamiento del núcleo familiar. Ya no hay familias grandotas, ya el padre, madre, hijos, nada más. Por la disminución de la solidaridad intergeneracional también. Por el desarraigo, el paso, por ejemplo, de todos esos campesinos a la ciudad. La natalidad empieza a bajar, progresa la medicina, la madre amamanta, las mujeres empiezan a trabajar afuera. La paternidad contemporánea está basada sobre unas prácticas y unas representaciones nuevas que vienen a mover los modelos culturales de la paternidad en una sociedad donde las relaciones entre los textos que leemos están dominadas por lo masculino. La prueba de paternidad por análisis, por ejemplo, saca la concepción del secreto, la saca de la necesidad de tener garantías religiosas, sociales, culturales, ideológicas. La paternidad es incierta, pero ya no lo es más con la ley. El culto de los ancestros en Roma, el matrimonio religioso en el medievo, la familia burguesa que está en la Revolución Francesa, necesitaban establecer pruebas de paternidad. Ya no. La familia vuelve a configurarse y la paternidad se redefine en la esfera privada. Unas nuevas responsabilidades solicitan al padre en el ejercicio de su papel. Después de amaestrar la reproducción, por ejemplo, cuando quiero tener un hijo y cuántos hijos quiero tener, se marginaliza al padre en relación al dúo madre-hijo. La paternidad está menos protegida por el estatuto de jefe de familia, que antes estaba reservado al hombre y que ya no lo es más. El hombre debe construir un papel de padre en medio del desmoronamiento de la familia tradicional. En la familia contemporánea, que se dibuja desde los años 50, la paternidad contemporánea releva más que nunca de la voluntad de asumir esta paternidad. Se vuelve paternidad consciente y voluntaria. El papel ya no es como antes, designado por la institución y por la ley. En la posmodernidad, la paternidad parece fragilizada. La familia como estructura social existía y su función consistía en producir identidad. La familia contemporánea es incierta. No existe un modelo, sino varios.
La paternidad contemporánea es la secuencia de la paternidad tradicional en la sociedad agraria y de la paternidad moderna en la sociedad industrial. Se inscribe en la sociedad postindustrial. Está marcada por la en la sociedad postindustrial. Está marcada por la desestabilización simbólica de la potencia paterna, con la caída de la monarquía, la disminución del poder de la Iglesia, la emancipación de los hijos mayores de la tutela paterna. El matrimonio civil ya no es el religioso. El matrimonio civil es el que legitimiza la paternidad. La igualdad entre los hijos en materia de testamento, las medidas de control y de retorsión, de castigo del padre, protegen al niño contra sus abusos. Es el principio del control de los padres por parte del Estado. Se limita la potencia simbólica, que corresponde a la defensa y a la protección de la niñez contra los padres. La familia moderna es conyugal, en oposición a la familia tradicional amplia. La coherencia del jefe de familia se afirma alrededor del trabajo que a la vez, y esta es una gran contradicción, que a la vez aleja del domicilio conyugal. La escuela primaria obligatoria aleja el padre del poder que tenía sobre el niño. Los padres carentes que no cumplen con su papel están siendo controlados por el Estado. La madre adquiere responsabilidades, pero no solo hacia el niño, los adquiere hacia el Estado. La madre se vuelve interlocutriz privilegiada, intermediario privilegiado entre la familia y el Estado. La sociedad solicita a la mujer en el trabajo. Aparece un fenómeno, el de las madres solteras voluntarias, por oposición al descrédito que pesaba sobre las que llamaban peyorativamente madres solteras. La emancipación femenina interfiere sobre la paternidad. La búsqueda de su autonomía provoca en el hombre hostilidad, abandono o liberación según las personalidades. A veces sienten que la madre quiere marginalizarlos. Las mutaciones de los roles parentales sobrepasan los estereotipos que se asocian al el padre a lo jurídico y la madre a lo afectivo. Se desinstitucionaliza el poder del padre. Miren, la historia nos ha mostrado que la potencia paterna ha ido disminuyendo a través del tiempo. Hay modificaciones en la afirmación de las identidades, en la jerarquización. El derecho a la contracepción, al aborto, permite a la mujer romper con las asignaciones biológicas. Se opta por el niño y el padre y la madre deben ponerse de acuerdo sobre esta opción. Repartirse los roles. Los fundamentos han sido desestabilizados. Además, las fronteras entre los sexos se vuelven muy imprecisas. La lucha por la identidad reafirma la especificidad femenina, redefine las fronteras de la diferencia. Las mujeres denuncian los abusos del patriarcado. La autoridad paterna se transforma en compartir responsabilidades, no ejercerlas todas. Los modelos anteriores están desestabilizados, a veces a costa del niño, por las diferencias entre hombre y mujer en su proceso de adaptación. Es evidente que las mujeres se adaptan mucho más rápido. Hay ausencia de modelos para los padres, cuyos mismos padres eran ausentes, indiferentes o muy desvalorizados en su papel. La ausencia de modelos o su crítica engendra una imprecisión en la identidad. La paternidad se inscribe más en un proceso de afirmación personal. La responsabilidad profesional,
El matrimonio, la procreación, no bastan para ser padre. A la vez es más difícil para un padre ser considerado como tal si no tiene ni ingreso ni estatuto social. Ser padre y ser jefe de familia ya no van juntos. En el derecho era difícil separar lo conjugal de lo paternal. Bueno, ya no es así. Entonces el derecho debe seguir, ya no corresponde a la realidad. El hombre no parece estar listo para compartir la responsabilidad educativa. Vemos el paso de una paternidad institucional a una paternidad más existencial. Y se habla también de una sociedad sin padre. Las estadísticas en materia de compartir las tareas domésticas, fíjense, muestran que la zanja entre la participación masculina y femenina no ha cambiado sensiblemente. En 10 años, el tiempo de trabajo en casa, en cosas domésticas, ha aumentado de 10 minutos para los hombres y ha disminuido de 6 minutos para las mujeres. La idea de que la masculinidad se apoya sobre el recurso de la violencia, la búsqueda de la dominación, la incapacidad de asumir responsabilidades sigue vigente. El movimiento de marginalización lleva a los padres a perder su estatuto social. Su identidad se deteriora. Tienen dificultad para encontrar su lugar en la sociedad contemporánea. El Estado ha jugado el papel de sustituto económico del marido. Contribuye a devolver el niño a su familia y a su madre, reglamenta la esfera privada, ayuda a la mujer a disminuir las relaciones de dependencia en relación con el hombre en materia económica y jurídica, y el padre se encuentra frente al desafío de construir una paternidad absolutamente nueva. Es una cuestión de identidad. Nos seguimos encontrando como personaje importante en la literatura, está presente en los relatos y a veces es dominador, cruel, tiránico, afectuoso, avaro, miserable. Es un retrato a la vez trágico y cómico. La época pretende a la comunicación íntima sin lograrla. Aún hay que arreglar algunas cuentas con un padre desestabilizado. Carlos V. Traten de imaginar esta escena. Existe un cuadro inmenso, espléndido. Estamos al 29 de diciembre de 1558 en la iglesia de Santa Gudulia de Bruselas. El rey Felipe II hace celebrar a la memoria de su padre, Carlos V, unas funerales espléndidas. Ninguna de sus hazañas fue olvidada en las inscripciones que decoraron la iglesia. Se ve la capilla ardiente, el concierto de los músicos, en la escolta se ven a unos nobles españoles, flamencos, italianos. Se ve a Stefano Doria llevando el estandarte, a Antonio de Toledo llevando la corona. El príncipe Guillermo de Orange lleva la bola del mundo. Manrique Lara tiene la rienda del caballo del emperador. Una nave lleva las columnas de Hércules, que son el emblema del difunto. Carlos V había nacido en Gantz en 1500. Por su madre, Juana, hija mayor de los reyes católicos, puede pretender a las coronas de Castilla y de Aragón. De su padre, Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano y nieto de Carlos el Temerario, recibe los derechos del ducado de Borgoña. Borgoña se encuentra hoy en Francia. Borgoña era algo serio. Tenía ingresos iguales a la República de Venecia.
Era la mayor potencia de Europa. Su capital era Dijon. Tenía un parlamento soberano. Fue después incorporada al reino de Francia. Y hoy se considera, bueno, como la zona de los viñedos. Carlos V es un Habsburgo. Juana y Felipe tuvieron a 6 hijos. Eleonora, casada con el rey Emmanuel de Portugal, luego fue casada a Francisco I, rey de Francia. El segundo es Carlos V. Luego Fernando, rey de Bohemia y de Hungría. Isabel, que fue casada con el rey Cristián de Dinamarca. María se casó con el rey Luis II de Bohemia y Hungría. Y Catalina, casada con el rey Juan III de Portugal. Carlos V no conocía España cuando llega a los 17 años para recibir la herencia de los reyes católicos. Sus sujetos lo reciben muy mal. Es un extranjero. Reinó sobre España, los Países Bajos, una parte de Alemania, Italia, la mitad del continente americano. Respetó la autonomía, las leyes, las costumbres de esos diversos territorios. Se sentía heredero de una nación abortada, Borgoña. Podía haber sido nación. Los azares de la historia hacen que una pequeña zona insignificante se transforme en nación y una gran zona con mucha significancia no lo sea. Soñó con construir la República Cristiana, lo que hoy llamaríamos Europa. No conoció a sus padres. Fue criado primero por su tía Margarita de Austria, luego por su tutor Guillermo de Groy y por su preceptor Adriano de Utrecht, el futuro Papa Adriano VI. Su lengua materna es el francés. Aprendió a expresarse correctamente en español, en cambio jamás logró meterse al alemán. En una época en que las naciones no habían alcanzado aún sus contornos definitivos, tomó primero el título de duque de Borgoña que tenía de su padre. Flandes era la parte más rica de esta herencia. Se une con España, quien estaba ya presente en Flandes desde el siglo XIV. En el siglo XV surge ahí el movimiento de los hermanos de la vida común, que se proponía renovar, antes de la reforma de Lutero, renovar las formas de vida religiosa. Flandes es también el país del humanista Erasmo de Rotterdam, quien ejerció sobre las élites europeas un magisterio intelectual parecido a, ¿quién le diría?, el de Voltaire, por ejemplo, en el siglo XVIII. Su madre, Juana, era la heredera de los reinos de España, por lo que Carlos se vuelve rey de Castilla y de Aragón por su madre. Un orden simboliza los ideales de Carlos. La toison de oro, el vellocino de oro, emblema de los grandes duques de Occidente. El vellocino de oro es la más ilustre de las órdenes de caballería. Su nombre recuerda a la leyenda de Jasón y simboliza también a Jerusalén. Los 61 caballeros de noble nacimiento se reúnen cada año y el gran maestro es el duque de Borgoña. Carlos V introduce la orden en España y hace entrar a españoles, italianos, alemanes, para poder garantizarse su fidelidad. Tenía una educación de caballero. La moral del caballero exalta a la vez la valentía y la lealtad. Entre 2 guerras se dedicaban a los torneos y los torneos se transformaban en un divertimiento mundano. Los cuadros nos muestran a Carlos V vestido de negro. Este será el color de la corte después de él. Tenía el prognatismo de los Habsburgos. Tenía la mandíbula inferior muy adelantada, por lo que tenía la boca abierta prácticamente todo el tiempo. Y los españoles pensaban que era bobo porque tenía boca abierta.
Tenía gusto por las fiestas, las ceremonias, los banquetes, tenía un gran apetito. Su glotonería sorprende a todo mundo en su época. Bebía inmensas cantidades de cerveza fría. Tenía la pasión de los ejercicios físicos, cacería, corrida, contrariamente a su hijo, a Felipe II. Se interesaba más en las matemáticas, en la arquitectura. A los 16 años asumió la regencia de España después de que su padre dimitió de su papel de emperador. Cuando muere el rey de Aragón en 1516, los consejeros de Carlos en Bruselas lo hacen proclamar rey de Castilla y Aragón conjuntamente con su madre Juana. Es un golpe de estado. El joven príncipe toma posesión de su trono 18 meses más tarde. En septiembre de 1517, Carlos y su comitiva, perdidos en la tormenta, caen en un pueblito de Asturias. Nadie los esperaba. La población cree que los turcos estaban atacando. La reina Juana se encontraba reclusa. No había visto a su hijo desde hacía como 15 años. Lo ve después de 15 años. Estamos hablando de Juana la Loca, que nació en 1479 y murió hasta 1555. No era cualquier señora de la época, era culta. Se decía que leía latín de manera corriente. Se casó en 1496 con Felipe el Hermoso y locamente enamorada de él. Estuvo muy celosa porque el marido la engañaba, pero sin parar. Tenía celos de los amantes de su marido y su desequilibrio mental se hizo cada vez más severo. Las cortes de España se niegan a privarla de sus derechos. En el origen de la sociedad hay dos instituciones de transmisión. La primera es la familia, la segunda es la escuela. Digo, son instituciones de transmisión. No hay reciprocidad en ellas. Hay uno que sabe y otro que no sabe. Hay uno que tiene la experiencia y el conocimiento de la vida y el otro que no la tiene. A este recién llegado al mundo, que primero es el hijo, el niño, segundo es el alumno en la escuela, hay que ofrecerle el mundo, hay que decirle: este es nuestro mundo al cual usted está llegando. Estas instituciones de transmisión no pueden ser democráticas. No hay paternidad y democracia, no hay escuela y democracia. La democracia no puede penetrar en las dos instituciones de transmisión por una simple razón: no hay paridad en ellas. La democracia obliga a tomar en cuenta el asunto básico de la paridad. Para que haya democracia, una voz tiene que equivaler a otra voz. Un hombre equivale a otro hombre. En el asunto de la democracia, todos los hombres valen lo mismo. Por eso votan, y un voto de un doctor, usted, vale 1000 votos como escritor, vale el voto de fulano como obrero. Todos valemos lo mismo. En las instituciones de transmisión no valemos lo mismo. No hay paridad entre el padre y los hijos, entre el maestro y los alumnos. Si lo hubiera, se pondrían a voto absolutamente cualquier decisión. Miren, hijos, tengo 5 hijos, por ejemplo. Miren, hijos, ¿nos bañamos o no nos bañamos? No nos bañamos, van a ganar, son 5 y yo soy 1. Miren, alumnos, ¿hacemos o no hacemos un examen? No hacemos el examen, van a ganar, son 32 y nosotros
si el maestro es uno. No hay manera de introducir la democracia en las instituciones de transmisión sin romper las redes de transmisión. Esta es la reflexión básica que quiero hacer. Esta, tómela como es y aplíquela a absolutamente todo lo que es transmisión. En este programa de radio hay transmisión. De hecho, el juego democrático está falseado por el hecho de que por un lado hay uno que sabe un poquito más que los demás. Si yo me pongo, después de haber trabajado durante 30 años filosofía, a discutir con alguien que lo que sabe de filosofía es lo que sacó de mis programas, de 2 o 3 cosas que ha leído de mí, no hay paridad. Rebajo el pensamiento. Esto lo notamos, por ejemplo, en las entrevistas en los medios. Un locutor se pone a discutir con un científico como si fueran pares. No son pares. Cuando se aplica la paridad a 2 que no son pares, se falsea la educación, se falsea la transmisión, se humilla al pensamiento. Este es el mayor peligro que existe, por ejemplo, en los medios. Es la razón de la destrucción, de la crisis en las instituciones de transmisión. Rebaja al pensamiento ponerse a discutirlo con alguien que no es su par. Hoy la sociedad tiene muchas dificultades a definir la paternidad. El papel parece haber perdido su consistencia con la disminución de su potencia, la sustitución parcial a provecho del Estado, de la autoridad paterna. Hay nuevos conflictos en relación con la marginalización del padre biológico, con las familias recompuestas. Se divorcian, se vuelven a casar y se vuelven a separar y se vuelven a rejuntar. Y la confusión de las referencias de identidad resulta muy violenta para el niño. Hay resistencias ante la mutación de la paternidad, hay una cierta crispación. Freud evocaba la ley del padre. La ley reemplaza la potencia paterna por la autoridad parental. Esto fue el asesinato jurídico del padre. Cuando pusimos la autoridad parental en lugar de la potencia paterna, cambiamos de civilización. No digo que está mal, digo que hay un cambio mayor. Se necesita reforzar una conciencia paterna que tome su referencia de la responsabilidad y el amor hacia un niño que ya no es objeto, que ya es sujeto. Esta idea de el niño sujeto es una idea muy nueva en la civilización. Lo tomaban, como les dije, lo tomaban en el pasado como un pequeño adulto. De hecho, esto aparece en la lengua cuando decimos enano. No es enano, es otra cosa. Es un sujeto, es un ser. Bueno. Muchas veces ves el odio absolutamente desprovisto de inteligencia. Para empezar tenemos que discutir qué es inteligencia. ¿No te acuerdas? Es lo que hacía Sócrates. Vamos a definir los términos. Y descubrimos que hay varios tipos de inteligencia. En mi caso, por ejemplo, yo sé que soy inteligente, pero me falta un tipo de inteligencia que me deja absolutamente desarmada frente a la vida. Por ejemplo, estoy absolutamente falta de malicia. La malicia es un tipo de inteligencia. En este caso no lo tengo. Hay un tipo de inteligencia en el odio, que no es el tipo que yo manejo. Hay varios tipos de inteligencia. Unos que se acoplan más bien al entendimiento de las cosas y otro que se acopla más bien a la práctica de la vida real. Hay un hombre como Slim tiene una inteligencia empresarial inaudita. Le tengo una inmensa admiración por esta inteligencia. Yo no tengo esta inteligencia. Tengo una cierta habilidad en relación con el dinero. La tengo. Es una habilidad que parte de la simple lógica. Más allá de esta lógica, ya no me manejo en este campo. No es mío. Zapatero a tus zapatos. Hay unos hombres que tienen una inteligencia en relación con administrar a otros hombres. Son los grandes políticos.
Esta me falta por lo absoluto. Entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? El odio puede ir muy bien con la inteligencia y puede ir muy bien con la más absoluta de las imbecilidades. La inteligencia en su más alto nivel no llega al odio. Ya se dedica a otras cosas. Ya se sublima. No tiene que hacer de eso. Los que teorizan el odio, tienes razón, Marx y Lenin teorizan el odio, pero no es porque lo tienen. Estos son mucho más responsables. Estos, por ejemplo, no vienen de las clases populares. Entenderías el odio en aquel que no tiene y que mira a aquel que tiene. Entonces, la base de este odio sería la envidia. El hecho de que él tiene lo que yo no tengo, o al revés. Pero Marx y Lenin, algo sabemos de historia, pertenecían a las élites sociales. No son hombres del pueblo. Ahí está la responsabilidad de aquellos que teorizan y impulsan el odio a pesar de venir de las clases privilegiadas. Tienes absolutamente razón, en cambio, cuando dices que el odio es una epidemia. Tienes absoluta razón porque el odio es militante. El odio no se conserva, quiere tener adeptos, quiere cubrir. El odio es militante y lo vemos de manera muy clara en las campañas electorales. Pero no solo en las campañas electorales, en las grandes antipatías, por ejemplo. Una vez ¿cuándo fue eso? Hace como 3 años, 4 años, cuando saqué El pueblo que no quería crecer. Me dijo mi editor: oye, hice una encuesta con los intelectuales mexicanos. El 98% saben quién eres. El 95% no te quieren. Él dijo odio, pero bueno, vamos a decir que no me quieren. Y el 98% de estos que no te quieren, que te odian, ni siquiera se han encontrado contigo. Es decir, no han discutido conmigo. Para empezar, no han tenido que sufrir, por ejemplo, de mis iras, de mis berrinches, de mi forma de ser. Aquí, ¿qué ha habido? Aquí ha habido 1 a 2 personas que han hecho militantismo y lo han logrado. El odio sí es una epidemia. Si se transforma en una idea común, tienes también razón aquí. Tan es común que ni siquiera la gente se da cuenta que es odio. Si le dice uno, ¿está usted odiando?, se lo niega. No se dan cuenta que están metidos, hundidos en el odio. Me preguntas si el odio tiene otro origen que no sea el mal. Entonces hay que definir qué es el mal. Finalmente lo que hay aquí es el motor de la sociedad, es la envidia. Y esto viene de manera muy clara. El gran conocedor de hombres que fue Pericles lo dijo muy claro. Si aún de los muertos decimos cosas demasiado bellas, los vivos, que ya no tienen que sufrir del muerto, ya está muerto, se van a sentir agredidos. ¿Por qué? Por envidia, por celos. Celos del muerto, porque tiene cosas, hace cosas que yo no puedo hacer. El motor de la sociedad no es la lucha de clases. Esta es una forma. El motor de la sociedad es la envidia. El hombre que odia es capaz de todo. De torturar, de ser cruel, de ser aterrador, de ser criminal. Hay diferentes formas de ser criminal. Hay formas directas y hay formas indirectas. Y las vemos todos los días, especialmente las indirectas. Y somos capaces de las formas indirectas. El odio es incapaz de reconocer al otro, en el otro su semejanza. También tienes razón. Me dices, ¿cómo sobrevivir a la intolerancia? La humanidad lo ha hecho todo el tiempo. Somos una raza, un género increíblemente resistente. Para empezar, no hay los que odian y nosotros. Todos estamos metidos en el mismo menjunje. No hay los buenos, nosotros, y los malos, ellos. Los puros, nosotros, y los impuros, ellos. Como género estamos a merced de todo eso. El entendimiento nos sublima, nos levanta, nos alza. No es suficiente.
porque aún un doctor en filosofía es capaz de odios mayores. ¿Por qué? Porque sus odios son más perversos, sabe más. Hay más simpleza en el odio del hombre simple. ¿Cómo conciliar el odio? No vamos a conciliarlo. La sabiduría antigua le ha dado cauces y he citado un cauce mayor, que es el sacrificio. La regla de no contradicción es una regla básica del pensamiento. Las mujeres en la casa ha sido una regla desde los tiempos prehomíneos. Es lo que permitió además a las mujeres de inventar la agricultura. Los hombres cuidaban el territorio y iban a la cacería. Las mujeres en casa hacían caer las pequeñas semillas y descubrieron la agricultura. Luego los hombres se hicieron cargo de la agricultura y dejaron a las mujeres fuera de este asunto.